Sabemos de ellos, y es bien poco, que entraron en España fugitivos de otros pueblos que les desplazaban lentamente de sus tierras. Sabemos que, a diferencia de los demás pueblos colonizadores, entraron por tierra y que a lo largo de más de 500 años fueron ocupando las zonas septentrionales de Iberia, configurando a su paso el tipo de vida de sus habitantes. Dicen los escritores del mundo clásico que el campesino celta era un hombre duro, de cabeza redonda, de cabello castaño, de ojos grises, una descripción que podría servirnos hoy ante muchos campesinos gallegos, descendientes de aquellos hombres que dejaron sus cabezas labradas toscamente en la piedra granítica de sus castros. Allí se han encontrado las muestras de sus escudos y los restos carcomidos de sus espadas de antenas, propias de pueblos guerreros y cazadores. Allí se han encontrado sus joyas de oro macizo, a un tiempo toscas y delicadas, los torques que ceñían a la garganta y que describen el estilo del pueblo que los usó. En lo alto de montes casi inaccesibles, construyeron sus poblados de casas circulares. Este fue el encontrado en el Cerro de Santa Tecla, en Pontevedra. Ya ha sido parcialmente descubierto, y por la estructura de sus viviendas ha sido posible reconstruir las coberturas de paja que les debieron servir de techumbre. Y es curioso observar cómo estas cabañas no fueron muy distintas a las pallozas que aún hoy se usan, sirviendo de cuadras y pajares, en la comarca gallega de los Ancares o en lo más alto del puerto del Cebrero, que marca el límite entre Galicia y la meseta castellana. Las citanias célticas han ido apareciendo en muchos puntos de la España húmeda y hoy su visión casi fantasmal parece emerger de la noche del tiempo para darnos cuenta del pasado. Vamos a recorrer despacio uno de estos castros. Estamos en el de Coaña, en Asturias, muy cerca de las playas de Luarca. El poblado domina, desde su posición elevada, los prados verdes aptos para el ganado. En lo más alto del castro, un muro recio, con su correspondiente pasaje interior, nos habla de la zona mejor fortificada, la que servía de baluarte en caso de ataque. Más abajo se extienden las casas sin orden ni distribución, y entre ellas, en el mismo lugar donde aparecieron, los morteros que utilizaron aquellos hombres, las piedras de sus molinos. Parece ser que las construcciones más grandes sirvieron de graneros y de edificios de reunión. Las más chicas, casi totalmente circulares, fueron viviendas. Aquellos hombres formaron agrupaciones familiares que adoraban a dioses gentilicios comunes, y parece ser que aquella creencia unía con lazos de auxilio a todos los miembros de un mismo clan. En estas pilas construidas de un solo bloque de piedra lavaban a sus muertos. Y en las puertas de las casas adosaban estas esvásticas para indicar la dignidad del dueño de la vivienda. Y en las estelas funerarias que grabaron ya en época romana, nos dieron cuenta de sus muebles, de sus costumbres, de sus trabajos, de sus oficios, de su religión incluso, a pesar de que Estrabón no creyera en ella. Según ciertos autores, los Kalaikoi son ateos. Esto no era cierto. La religión céltica estaba íntimamente unida al ambiente misterioso de las tierras húmedas que habitaba, y era, en cierto sentido, una consecuencia lógica de esa misma tierra. Ahí están sus ídolos, que bajo una apariencia humana esconden mitos oscuros de divinidades de la naturaleza, parientes no muy lejanas de los petos de ánimas
que aún se encuentran en las encrucijadas de muchos caminos gallegos, parientes de las míticas meigas, de los trasgos o de la leyenda siniestra de la Santa Compaña.